La braga de cesta distribuye la carga entre los dos brazos de la eslinga. La braga de cesta es adecuada para usarse con cargas que se compensen o que se balanceen por sí mismas. Nunca use una braga de cesta con cargas que sean difíciles de balancear. Cualquier carga que sea asimétrica puede moverse y deslizarse de la eslinga. La braga de cesta tiene el doble de la capacidad de una braga sencilla. Pero sea cuidadoso, lo anterior es cierto únicamente cuando los brazos son verticales. Para ilustrar lo anterior, asumamos que la capacidad de esta braga sencilla es de 1000 libras. Si usted utiliza la misma eslinga para hacer una braga de cesta verdadera, su capacidad pasa a ser de 2000 libras. Es como si usted tuviera dos bragas sencillas. Pero cuando usted pasa de esta configuración a esta, ya no tiene una braga de cesta verdadera, y la capacidad de la eslinga ya no es el doble de la capacidad de la braga sencilla. ¿En qué tanto se reduce la capacidad? Depende de lo que se llama el ángulo horizontal. Esta es la línea del horizonte. Esta es la línea de la eslinga. El ángulo entre los dos se llama el ángulo horizontal. A medida que ese ángulo sea más pequeño o reducido, más se reduce la capacidad de la eslinga. Tan solo recuerde que cuando los brazos de la braga no están absolutamente verticales, ellos tienen que trabajar más y su capacidad se reduce. De nuevo, aquí tenemos una braga sencilla con una capacidad de 1000 libras y la braga de cesta con una capacidad de 2000 libras, o sea, el doble de la sencilla. Observe que el ángulo horizontal es de 90 grados. Ahora, si usted engancha los dos extremos de la eslinga a un punto común, usted reduce el ángulo horizontal. Si el ángulo horizontal es de 60 grados, la capacidad de la eslinga se reduce de 2000 libras a 1700 libras, o a 1.7 veces la capacidad de la braga sencilla. Esto sigue siendo 70% más de la capacidad de la braga sencilla, pero menos de la capacidad de una braga de cesta verdadera. Con un ángulo horizontal de 45 grados, la capacidad se reduce a 1400 libras, o sea, 1.4 veces la capacidad de una braga sencilla. Y a un ángulo de 30 grados, la capacidad baja a 1000 libras, o sea, la misma capacidad de una braga sencilla. Nunca use una eslinga a un ángulo menor de 30 grados. Por lo tanto, recuerde que este ángulo, el ángulo horizontal, es muy importante para determinar la capacidad de carga de la eslinga. El último tipo básico de braga es el enlace. Puesto que un extremo de la eslinga se conecta a sí mismo, esta puede apretarse o enlazarse alrededor de la carga. Es una braga simple y conveniente que puede ser usada con varios tipos de cargas, pero puesto que esta no tiene un contacto de 360 grados con la carga, no la use con cargas que puedan resbalarse. La braga de enlace tiene tan solo de 75 a 80% la capacidad de una braga sencilla, dependiendo del ángulo de enlace. El ángulo de enlace es medido desde la sección vertical de la eslinga hasta el punto en el cual el extremo de la eslinga hace contacto con la carga. Lo que se debe recordar aquí es que a medida que el ángulo de enlace se reduce, también se reduce la capacidad de la eslinga. Los otros tipos de bragas son variaciones de las tres que acabamos de discutir. Bragas de tensión son variaciones de la braga sencilla. Estas incluyen eslingas de 3 y 4 brazos unidos en un punto común. La braga de 2 brazos que vimos anteriormente es también una braga de tensión. La braga de tensión de 3 brazos tiene 50% más de capacidad que la braga de 2 brazos, pero únicamente si los 3 brazos tienen la misma longitud y están a la misma distancia del centro de gravedad. Adicionalmente, los brazos deben ajustarse de tal forma que cada uno soporte una porción igual de la carga. La braga de tensión de 4 brazos mejora la estabilidad de la carga, pero usualmente no provee un incremento en la capacidad de levantamiento. No asuma que usted puede tomar la capacidad de un solo brazo y multiplicarla por el número de brazos en la braga y ser capaz de levantar todo ese peso. Con una carga que se mesa, el estrés real en cada brazo cambia constantemente, y aún en este tipo de braga, 2 brazos sostienen la mayor parte de la carga, mientras que los otros brazos únicamente balancean la carga. De nuevo, si usted no está seguro, verifique su información en el manual de aparejamiento. Una variación de la braga de cesta es la cesta doble. En esta, 2 bragas de cesta se usan en 2 puntos de enganche diferentes. Asegúrese de que esos puntos de enganche estén apartados suficientemente, de tal forma que provean buen balance, pero no tan aparte que formen pequeños ángulos horizontales. Recuerde que a menor ángulo, mayor es la tensión en la eslinga. Mientras sea posible, use los contornos naturales de la carga para evitar que los brazos se vayan a juntar. Un enlace doble usa esta misma configuración utilizando bragas de enlace. Finalmente,
Sin ser menos importantes, están las bragas de cesta o de enlace de doble enrollado. En estas es donde la eslinga se enrolla 2 veces alrededor de la carga. Note que de esta forma se provee un contacto total de 360 grados con la carga, lo que mejora la seguridad del manejo de la misma. Generalmente, esta es una mejor alternativa que la braga de enlace común.